Gracias por tu atención. En la primera parte he querido hacer una especie de comparación para poder entender desde la experiencia del exilio, porque vamos a encontrar al profeta Isaías animando en la esperanza a aquel pueblo apachurrado por todo lo que había estado sufriendo, como nosotros hemos estado sufriendo desde marzo del año pasado hasta el día de hoy, pues toda esta situación de extremar cuidados, porque el virus no juega. Y claro, tenemos que cuidar nuestra salud y tenemos que cuidar también, a su vez, la salud de los demás, nuestra familia y las demás personas. Y esto ha llevado a una situación que no nos ha gustado, porque por completo se transformó lo que era nuestro modo de vivir antes de la pandemia. Durante la pandemia se desbarata todo y claro, ¿dónde está Dios? Que era la gran pregunta que se hacían los hebreos, muy religiosos, ante una situación como la que les tocaba vivir. Quien no ha tenido la experiencia de emigrar, dejar su casa de años, su tierra, su parcela, sus cultivos, sus rebaños, su hábitat, ha permanecido siempre casa y de casa no ha salido, pues no le es fácil entender la experiencia del exilio. Hoy el mundo sufre la pena, la tristeza, la impotencia y la crueldad de tantas guerras y conflictos políticos que han obligado a millones de personas a dejar su casa para buscar refugio en otros países, en otros lugares. Una travesía que en muchas ocasiones ha sido la experiencia fatal porque han muerto ahogados en el mar o en los desiertos en agonías nefastas. Pensemos, quienes recuerden, cuántos cubanos, dejando su país para buscar la libertad, murieron ahogados y muchos recalaron los cadáveres en las playas de Yucatán. Pues esta experiencia degradante y miserable fue la que vivió el pueblo hebreo mientras los llevaban como esclavos a Babilonia. Imagínense ustedes el tamaño de impacto que causó llegar a una ciudad pagana, Babilonia, y encontrarse primero con una ciudad bellísima, más bella que la ciudad de Jerusalén, que los judíos consideraban a Jerusalén como la ciudad más bella del mundo. Pues no, llegaron a Babilonia, 1000 veces más bella que Jerusalén. El uso de ladrillos vidriados, policromados, pintados al esmalte, con técnicas muy populares en la ciudad de Babilonia. Imagínense una ciudad cuyas paredes de todos los edificios, casas, casitas grandes, brillando en diversos tonos de azul, debió ser impresionante. Además, recuerden que una de las maravillas del mundo fue los jardines colgantes de Babilonia, jardines en pleno desierto. ¿Se lo pueden ustedes imaginar? ¿Cómo lo regaban? ¿Con qué agua? Pues ahí estaban los expertos en ingeniería hidráulica para que Babilonia fuera una ciudad espléndida, con bellos edificios, verdaderamente única e inigualable. Pero lo segundo era todavía más admirable. No solamente era grandiosa la ciudad, los zigurats fueron un tipo de templo común para los babilonios. Los zigurats no eran el lugar en los que se realizaban actos públicos o ceremonias, sino que se les consideraba la morada de los dioses. Gracias al zigurat, gracias a ese magnífico templo, la gente podía estar cerca de los dioses, y esos edificios
aunque nada que ver con el templo que construyó Salomón, eran grandes edificaciones con un diámetro de base de 90 metros. La base de ese sigurat, de ese templo, casi una esquina de base. Y una altura más de 100 metros. Entonces, imagínate, más grande, más alta que la pirámide de Chichén Itzá o de Uxmal. Cuando uno ve esos edificios en Chichén o en Uxmal y ve uno lo grandioso y su altura, bueno, más grandioso, más alto, los sigurats, los templos de Babilonia. Entonces, pues nada, que esta impresión causó una verdadera crisis en los judíos esclavos que llegaron a Babilonia. Crisis de fe, porque se vino para abajo, se desmoronó toda aquella fe religiosa de Israel. Una fe de muchos siglos. No era una fe de unos meses, de unos años, era una fe de siglos. Y entonces venía a la mente y al corazón de los judíos esclavos: ¿dónde está Dios que no nos cuida? ¿Dónde está Dios que no escucha nuestra súplica? ¿No que Yahvé era el Todopoderoso? Pues parece que no, porque a estos dioses babilonios se les ve más poderosos. Esto es muy significativo, porque a lo mejor más de una persona se ha hecho la misma pregunta en este tiempo de pandemia. ¿Dónde está Dios? Que por más que le rezo, por más que le suplico, esto sigue cada día peor. Imagínense el sentimiento de una persona que en esta situación haya perdido su trabajo. ¿Qué va a hacer? ¿A quién se dirige? Porque parece que lo que hay es el silencio de Dios. Pues bien, esta situación que vivieron los judíos les causó mucha tristeza, frustración, desánimo, crisis emocionales y crisis de fe. Ante esto, frente a esta situación, Dios inspiró al profeta Isaías para que fuera a consolar a la gente, a recordarles que nunca Dios los había abandonado, que siempre Dios ha estado con ellos. Lo que pasaba era que el tanto dolor, tanta tristeza que sentían, eso les impedía darse cuenta de que Dios estaba con ellos. Consuelen a mi pueblo, dice Dios en el texto del profeta Isaías. Ante la pregunta que se hace el profeta, ¿qué debo gritar? La respuesta es: consuelen a mi pueblo. Con estas palabras, el profeta dirige al pueblo que sufre el anuncio gozoso de la liberación. El tiempo de la tribulación, del sufrimiento, ha terminado. El pueblo de Israel ya puede mirar con confianza hacia el horizonte del futuro, donde le espera el regreso a la patria. Por eso la invitación a dejarse consolar. No solamente es que la persona suplique, ore, rece, sino que la persona haga silencio para dejarse consolar por Dios. Después de un periodo oscuro en el que el pueblo sufrió una prueba muy dura, con el profeta llegaba el tiempo de la consolación. La tristeza y el miedo deben dejar espacio a la alegría, a la confianza, a la esperanza, porque el Señor mismo guiará a su pueblo. Dejemos que esa invitación de Isaías, consuelen a mi pueblo, resuene en nuestro corazón. Por eso te decía hace un momento, es tiempo de hacer silencio para dejarse consolar por Dios.
para dejar que esas palabras resuenen, hagan eco, tengan eco en nuestro corazón, en nuestro ánimo. Hoy se necesitan personas que sean testigos de la misericordia y de la ternura del Señor. Que encienda el fuego de la esperanza. No nosotros vamos a hacer esto, sino el Espíritu Santo. Dejarte consolar por Dios a través del Espíritu Santo. Muchas situaciones requieren nuestro testimonio de consolación y para esto necesitamos ser personas gozosas. Nadie puede llevar la noticia del Evangelio, la noticia de una esperanza cierta, si está apachurrada esa persona. ¿Cómo va a hacer eco en su corazón la esperanza si no deja espacio para el Espíritu Santo? No podríamos ser testigos de la presencia consoladora de Dios si estamos desanimados. Todos estamos llamados a consolar a nuestros hermanos, testimoniando que solo Dios puede eliminar las causas de las dramas existenciales y espirituales. Esos dramas necesitan el consuelo de tu palabra, de tu presencia, de tu silencio. Dios puede hacerlo. Él es poderoso. El mensaje del profeta Isaías es un bálsamo sobre nuestras heridas y amarguras. El profeta habla a nuestro corazón para decirnos que Dios alivia nuestros sufrimientos y nos consuela. Si nosotros nos encomendamos a Dios con el corazón humilde y arrepentido, Él derrumbará los muros del mal, llenará los vacíos de nuestras tristezas y abrirá el camino del encuentro con Él. Todo es posible con Dios. No tengamos miedo a ser consolados. A veces nos sentimos más seguros en la tristeza y en la desolación. Nos sentimos más seguros llorando. ¿Y sabes por qué? Porque en la tristeza nos sentimos nosotros los protagonistas. En cambio, en la consolación, es el Espíritu Santo el protagonista. Es Él quien nos consuela. Es Él quien nos da la valentía de salir de nosotros mismos. Es Él, el Espíritu Santo, quien nos conduce a la fuente de toda consolación auténtica, es decir, a Dios Padre. Esta debe ser la actitud que debemos mantener en nosotros, una actitud de profunda esperanza, de confiar en la providencia de Dios que escribe derecho aunque los renglones estén torcidos. Estamos en una situación muy especial, pero estamos en la barca y Jesús está con nosotros en la misma barca. Respirar hondo y seguir adelante. Que Dios les bendiga y les proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Les mire con benevolencia y les conceda la paz. Muchísimas gracias por tu atención.